Sí a la paz, no a la violencia. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primero de secundaria a la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy Nadia Jiménez y es un gusto compartir con el maestro Leonel Mendoza Ortiz y con ustedes la sesión de hoy. Yo también les doy la más cordial bienvenida a esta sesión titulada Sí a la paz, no a la violencia. Espero que todas y todos estén bien de salud. Para continuar así, deben mantener el uso del cubrebocas, el estornudo de etiqueta, el lavado frecuente de manos y la sana distancia. En la medida de lo posible, eviten salir de casa. Cuídense y cuiden de sus redes de afecto. Es muy importante seguir las recomendaciones anteriores para lograr el control de la pandemia. El propósito de esta sesión es comprender qué es la violencia y definir la cultura de paz. Comenzaremos por describir situaciones que promueven la cultura de la violencia entre personas, grupos, sociedades y naciones para, en contraposición, definir la cultura de paz. Les recomiendo que además de atender a la información dada a lo largo de la sesión, realicen actividades que les sugerimos. Tengan a la mano el libro de texto de la asignatura, por si requieren consultarlo, su cuaderno y su lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema de esta sesión. A las alumnas y alumnos con discapacidad visual también les pedimos que preparen su material, hojas Leyer, punzón y regleta. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! ¿Les gustan las historias o relatos? Les invito a leer y oír los siguientes. Quisiera irme lejos y poder volar. Salí de mi país de origen buscando un sueño, vivir mejor. Así llegué a México, pero siempre con la idea de recuperarme y continuar mi camino hacia el norte. Sin embargo, no lo he logrado. Sigo en suelo mexicano y muy deprimida porque dejé a mi hijo con unos familiares. La vida de esta mujer ha estado atravesada por la violencia desde muy pequeña. Con solo 3 años quedó huérfana. A sus padres los asesinaron los pandilleros de su país y fue adoptada por unos familiares. Cuenta que a los 8 años fue víctima de abuso sexual, pero nadie hizo nada. Vivía en un ambiente con alto grado de vulnerabilidad, así que decidió abandonar a sus familiares cuando se hizo adolescente. Sin saber qué camino tomar, conoció a un hombre que se convirtió en su pareja. Al poco tiempo de convivir juntos, abusó de ella y trató de matarla. En medio de la cruda realidad, intentó sostenerse con un puesto de comida, hasta que su pareja se llevó todo, el negocio, el dinero y su ropa. No tenía dónde ir y terminó viviendo en las calles desamparada de todos. Después de un tiempo, decidió integrarse a una caravana migrante que buscaba llegar a Estados Unidos. La historia de Malcolm X. Malcolm Little nació el 19 de mayo de 1925 en Nebraska, en una familia de 9 miembros, los padres y 7 hijos. A los 6 años se quedó sin padre y a los 12 sin madre. En 1931, cuando Malcolm tenía 6 años, encontraron muerto a su padre en las vías de un tranvía. Y cuando tuvo 12 años, su madre perdió el equilibrio mental, por lo que él y sus hermanos fueron entregados a familias protectoras, que los trataron como si fuesen objetos de adorno. A los 15 años cumplidos y viviendo en Massachusetts, Malcolm Little decidió abandonar la escuela, pues quería ser abogado, y una de sus maestras le dijo que fuese realista, y optase por un oficio como el de carpintero. Fue a Boston para ir a Nueva York, donde se involucró en pandillas propicias a las drogas y a los robos. Su mal comportamiento lo llevó a 10 años en la prisión, donde cambió su vida. Se trasladó a Boston, donde trabajó en estaciones de trenes, restaurantes y limpiando zapatos en las calles. Fue a la cárcel como delincuente, pero salió de ella como activista o defensor de los derechos de los afroamericanos. Gracias a su postura carismática, su vocabulario directo y su fuerte retórica, Malcolm Little se convirtió en Malcolm X, uno de los grandes líderes del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos.
Su fin, como el de otros líderes, se dio de manera violenta. Malcolm X fue blanco de más de 20 balas de las armas de 3 hombres, que se le acercaron mientras pronunciaba un discurso en el salón de baile Audon en Harlem, el 21 de febrero de 1965. Daniel y Ernesto fueron amigos. Daniel y Ernesto eran grandes amigos, convivían mucho pues asistían a la misma escuela, vivían en el mismo barrio y jugaban en el mismo equipo, pero la amistad terminó y hoy ni siquiera se hablan. Daniel siempre ha sido una persona posesiva y demandante, quiere tener la razón en todo y que se haga lo que él dice. Ana, quien es una gran amiga de Ernesto, anda con Daniel por su gran popularidad. Un día, Ernesto estaba contando a Ana que su padre, después de una larga enfermedad, acababa de fallecer. Esta, solidaria con él, le estaba dando ánimos, y para consolarlo lo abrazó y le besó en la mejilla. Daniel miró la escena de lejos y, sin preguntar nada, comenzó a golpear y maldecir a Ernesto. Le reclamaba de forma airada el abrazar y besar a su novia. Ernesto no le entendía y tampoco sabía por qué lo agredía. Solo se cubría de los golpes que recibía, sin ton ni son. Ana le pedía a gritos a Daniel que dejara de golpearlo. Intentaba sin éxito parar a Daniel y repetía que no estaban haciendo nada malo. La situación llegó a su fin cuando otros de sus compañeros intervinieron. Ana, muy enojada, le gritó a Daniel y terminó con él. Y así fue como el noviazgo y la amistad terminaron. Los relatos anteriores tienen algo en común. ¿Se dieron cuenta? Los tres describen situaciones conflictivas, que como ustedes ya saben, se dan en la casa, en la escuela o en la colonia, en la sociedad e incluso en los países de todo el mundo. Muchos de estos conflictos generan violencia, provocando que los espacios sean lugares complicados para vivir. Instituciones internacionales como la ONU y la OMS, así como los medios de comunicación y las redes sociales, nos alertan en forma continua acerca de la violencia. Tan solo hace unos días leí encabezados como los siguientes. Cada año, más de 1.4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia, según la OMS. Los homicidios en el 2021, México registró 73 asesinatos el primer día del año. Violencia imparable. En 5 años se duplicaron los feminicidios en México. Tráfico de armas agudiza conflictos y violencia. México ante Consejo de Seguridad de la ONU. Los encabezados reportan un alto grado de violencia y eso nos hace pensar que vivimos en un mundo poco esperanzador. ¿No cree, profesor? No tanto. En realidad, podemos construir un mundo mejor si rechazamos la violencia y propiciamos la paz. Los estrategas de guerra siempre afirman que para vencer al enemigo hay que conocerlo y es por ello que debemos esforzarnos en entender la violencia y que la origina para favorecer una cultura de la no violencia. Pongamos manos a la obra, maestro. ¿Por dónde empezamos? ¿Saben qué es la violencia? ¿Por qué es tan nociva? ¿Cómo se reproduce en las sociedades? ¿Por qué suponen que la no violencia puede ser el origen de un mundo mejor? Son muchas preguntas, maestro. Bueno, vayamos poco a poco. Iniciemos por comprender qué es y cómo se concibe a la violencia. Como recordarán, en las relaciones interpersonales siempre hay formas y modos para abordar las situaciones. Por ejemplo, en la escuela y la convivencia diaria siempre se tiene la opción de decidir, de aceptar las condiciones de otras personas, de fijar una postura, así como de ser asertivas y asertivos o no en la forma de actuar y conducirse. Conózcanse un poco más. Reflexionen cómo reaccionarían ante una situación que puede provocar violencia. Por favor, Nadia, del siguiente listado de conceptos, elige uno de cada par. Diálogo o conflicto. Gritar o hablar. Imponer o consensuar. Expresar o callar. Yo prefiero dialogar.
expresar lo que siento con ecuanimidad, hablar sin gritos ni de forma escandalosa. Me gusta consensuar y llegar a acuerdos o pactos, porque así convivo mejor con las y los demás. Supongo que ustedes prefieren lo mismo que yo. Entonces, si somos muchas y muchos los que actuamos de manera pacífica, ¿por qué se genera violencia? De forma común, cualquiera de nosotras o nosotros asociamos la violencia con golpes, insultos y amenazas. En fin, con el uso visible de la fuerza. Y es correcta nuestra asociación, pero la violencia es más que solo golpes y amenazas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, concibe como violencia al uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Entonces, maestro, si yo veo en la calle a dos personas agrediéndose física y verbalmente por cederse el paso con el automóvil, ¿estoy presenciando un acto violento? En efecto, ya que las personas están intentando dañarse de manera visible al grado de lesionar su integridad física. Tu ejemplo nos deja claro que la violencia está relacionada con el uso deliberado de la fuerza, pero también puede estarlo con el poder. ¿Recuerdan a Malala Yousafzai? Sí, la adolescente pakistaní que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014. Pues su situación es también un ejemplo de violencia por fuerza y poder. Malala fue atacada por el gobierno de los talibanes, el grupo en el poder, por levantar la voz para defender el derecho a la educación de las niñas, y la agresión que recibió estuvo a punto de costarle la vida. Pero estos no son los únicos ejemplos de violencia por la fuerza y el poder. Hay muchos más. Por ahora, continuemos con la búsqueda de más elementos para comprender mejor las manifestaciones de la violencia. Veamos y escuchemos la definición del sociólogo noruego Johan Galtung, un gran estudioso de la paz. Anoten las palabras clave de lo que es para él la violencia. De acuerdo con el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser vista como la privación de los derechos humanos fundamentales y se refiere a las siguientes 5 necesidades. 1. Necesidad de supervivencia. 2. Necesidad de bienestar. 3. Necesidad de identidad. 4. Necesidad de libertad. 5. Necesidad de equilibrio ecológico. Si se cubren estas 5 necesidades, se puede definir la paz, pero si no se respetan, el resultado es la violencia y, en consecuencia, la degradación humana. Como se expone en el video, la violencia puede ser vista también como la privación de los derechos humanos fundamentales y como la resultante de la insatisfacción de 5 necesidades básicas: la supervivencia, el bienestar, la identidad, la libertad y el equilibrio ecológico. La violencia, según afirma este sociólogo, puede llegar a provocar la degradación humana. Esta afirmación es muy dura, profesor. Sí, sí lo es, pero su fundamento está en los daños que se puede infligir a un ser humano cuando es víctima de actos violentos. Galtung también confirma la amplitud de este fenómeno, que no solo es producto de los golpes. Regresemos al video para ver y escuchar a qué se refiere. Les recomiendo nuevamente que anoten los conceptos que amplíen su conocimiento acerca de la violencia. Para el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La violencia directa se da de forma manifiesta y evidente, por lo que todos podemos verla cuando se produce. Puede ser física, verbal o psicológica, y se reconoce al agresor. La violencia estructural es indirecta y no permite identificar al agresor. Proviene de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades en los estados o en el mundo. La violencia estructural
se divide en interna y externa, según su procedencia. La primera proviene de la personalidad de cada integrante del sistema y la segunda de la misma estructura social en su conjunto. Ejemplos de violencia estructural son el hambre o la extrema pobreza que sufren determinados grupos sociales. Por último, la violencia cultural se refiere a todo aspecto de la cultura utilizado para legitimar la violencia directa o indirecta. Se trata de modos de pensar y actuar con base en creencias y valores que invitan a la violencia. Se suele hacer uso de símbolos que se encuentran en diversos ámbitos de la cultura, como en la religión, el arte o las ciencias, entre otros. En nuestro país, un ejemplo de violencia cultural fue la Guerra de los Cristeros, en la que se defendieron creencias religiosas a través de enfrentamientos. ¿Puedes comentarnos cuáles fueron los términos claves para ti, Nadia? Claro, consideré conceptos clave: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural o simbólica. En sus estudios, Galtung explicó la existencia de 3 formas de violencia: directa, estructural y cultural o simbólica, y la representa en un triángulo como el que se proyecta en la pantalla, para explicar su relación. La violencia directa es visible porque se conoce al agresor y se concreta con comportamientos y actos agresivos como los insultos y los golpes. Por ello, explica que es física, verbal o psicológica. Los relatos de Andrés y Ernesto son un claro ejemplo de este tipo de violencia, aunque en los otros relatos también están presentes. La violencia estructural es indirecta, pues no tiene un agresor identificado. Se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las 5 necesidades básicas: supervivencia, bienestar, identidad, libertad y equilibrio ecológico. Tienen su origen en las condiciones sociales derivadas de los conflictos o situaciones injustas. Tal es el caso de la migrante que se convierte en víctima, no solo de violencia directa, sino estructural, al no tener la posibilidad de sobrevivir y desarrollarse en su lugar de origen. La violencia cultural o simbólica se genera en un marco legítimo porque se acepta y concreta en las actitudes de las personas. Forma parte de las costumbres y tradiciones aprendidas a lo largo de la vida. Algunas causas de violencia cultural pueden ser la discriminación, la intolerancia o el abuso de poder. Malcolm X fue producto de la discriminación racial en Estados Unidos de América y por lo tanto de la violencia cultural. Los comportamientos y situaciones de violencia estructural y cultural pueden dar lugar a violencia directa, tal y como lo representan las flechas en el triángulo. ¿Recuerdas algunos ejemplos de violencia que quisieras agregar, Nadia? Bueno, maestro, creo que todas las guerras civiles y mundiales que se vivieron en el siglo pasado son ejemplos claros de violencia estructural que se convierte en directa. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. Sin embargo, hay que aclarar que la violencia se puede transformar de manera positiva. Continuemos viendo y escuchando el video para comprender en qué se puede convertir. Para transformar la violencia, se requiere construir la cultura de la paz. Esto se puede lograr al tomar como base el conflicto para generar nuevas oportunidades y establecer compromisos entre los involucrados. Según Galtung, si una idea creativa basada en la empatía se pone en marcha de un modo no violento, se activa el mecanismo para transformar un conflicto para construir la paz. Este estudioso propone aplicar 3 conceptos: reconstrucción, reconciliación y resolución. La reconstrucción permite superar los traumas generados por la violencia directa y hace posible construir las relaciones. Para ello, se requiere que las partes en conflicto se propongan llegar a metas comunes más elevadas. La reconciliación propicia que las partes en conflicto restauren los lazos en común. Y la resolución busca llegar a la verdadera raíz del problema, al conflicto que hay detrás de la violencia.
En México, la presencia de violencia en las escuelas fue el conflicto que ocasionó la creación del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Como se puede entrever por su nombre, el plan no solo trató de atender el problema de la violencia y sus causas, sino que también procuró reforzar la convivencia en las escuelas. Así, el plan incluye estrategias para generar ambientes más favorables en los planteles y desarrollar las habilidades socioemocionales de los alumnos y la comunidad escolar. La información que nos aporta el video me hace reflexionar que la violencia puede anteceder a la paz, pero lo considero raro. Aunque la violencia ha estado y está presente en la vida de los seres humanos, estos siempre han luchado por erradicarla y buscar formas para que ya no se dé, para que nadie esté por encima de los derechos humanos o ejerza violencia contra otras personas ni contra sí. ¿Cómo supones que se podría rechazar la violencia? ¿Qué propuestas pensarían ustedes? El rechazo a la violencia implica promover una cultura de paz, aspirar a tener un mundo donde todas y todos podamos ser libres y disfrutar de la vida en un ambiente de armonía y respeto hacia los demás. ¿En qué consiste la cultura de paz? De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino y sobre todo un conjunto de valores como el respeto a la vida, la libertad, la democracia, la educación, la tolerancia, la cooperación, la igualdad entre hombres y mujeres o el respeto al medio ambiente. Lograr una cultura de paz supone que las personas realicemos nuestras acciones acordes con estos valores. La cultura de paz supone la necesaria participación de todas y todos en la familia, en política, en docencia, el periodismo, la medicina y muchos otros ámbitos profesionales más. Para lograr la paz, todas y todos tendríamos que rechazar los comportamientos violentos, prevenir los conflictos y solucionar los problemas mediante el diálogo, así como tomar como punto de partida y fin de las relaciones inter e intrapersonales el respeto a los derechos humanos. ¿Qué otros elementos podrían llevarnos a construir una cultura de paz? Además de los valores y las actitudes que ya comentamos, habría que agregar empatía, diálogo, comunicación asertiva, escucha activa, entre otros. En todo proceso hacia una cultura de paz es importante buscar de dónde vienen los conflictos y cómo se actúa ante ellos. Todas y todos debemos estar conscientes de que nuestros actos tienen consecuencias y que en ocasiones actuamos sin pensar, que nuestras decisiones pueden afectar a otras personas. Les invito a reflexionar de nuevo en ello. Haré una serie de preguntas para que elijan una opción. También te pido a ti, Nadia, que respondas. Cuando te enojas, gritas, piensas antes de actuar o no haces nada. Pienso antes de actuar. Cuando tienes un conflicto con tus padres, ¿qué es lo que haces? ¿Tratas de hablar con ellos? ¿Te olvidas del problema? ¿O buscas una solución en tu beneficio? Trato de hablar con ellos. ¿De qué manera solucionas tus problemas? ¿Hablando, gritando o peleando? Hablando. Gracias por responder, Nadia. Como habrán reflexionado, para solucionar un conflicto es primordial guiar nuestro comportamiento con base en valores como la tolerancia y el respeto, dialogar y ser asertiva o asertivo en las decisiones. Así es, maestro. Con motivo del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 a 1998,
la Organización de las Naciones Unidas proclamó el año 2000 como el Año Internacional de la Cultura de Paz y al periodo 2001-2010 como el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para las y los niños del mundo. En el marco anterior, la UNESCO publicó el Manifiesto 2000 por una Cultura de Paz y No Violencia, elaborado por un grupo de premios Nobel de la Paz, con el cual se busca promover el compromiso de todas y todos por la paz, donde se menciona lo siguiente: reconociendo mi parte de responsabilidad ante el futuro de la humanidad, especialmente para las y los niños de hoy y de mañana, me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país y mi región a respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios, practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas, física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia las y los más débiles y vulnerables, como las y los niños y adolescentes. Compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo ni a la maledicencia y el rechazo del prójimo. Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta. Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de las mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntas y juntos nuevas formas de solidaridad. No solo es importante promover la cultura de la paz a nivel mundial, como lo hacen la ONU y la UNESCO. También es primordial hacerlo en los espacios escolares donde convivimos diariamente, porque siempre hay diferencias que provocan conflictos y estos a su vez pueden desencadenar violencia. Una forma de mantener la paz y la sana convivencia es el trabajo que se realiza en la organización escolar, la vinculación y estrategias que implementan las autoridades en cada plantel educativo. Veamos y escuchemos al profesor Guillermo Medina Mesa y a la profesora Victoria Angélica Hernández Zuleta, quienes nos dan su opinión acerca de la importancia de la convivencia y las acciones que promueven en su comunidad escolar para fomentar la paz y evitar la violencia entre las y los estudiantes. En la Escuela Secundaria General José Vasconcelos número 85, respetamos los derechos humanos y fomentamos los valores, como la tolerancia y el respeto. Nuestros alumnos deben ser tolerantes ante cualquier agresión física o verbal, dentro y fuera de la institución. Ellos deben aprender a respetarse entre sí, respetar a sus maestros y respetar a los padres de familia. Así lo marca el documento rector, que es el Acuerdo Escolar de Convivencia. Este documento fue elaborado por la participación entusiasta del personal de la institución, con la participación comprometida de los padres de familia y así como escuchamos la participación de los alumnos. En nuestro documento rector está estructurado por 4 fases. En la primera nos habla de las normas de convivencia y en este punto, gracias a la participación y orientación que brindan los maestros tutores y trabajo social a sus grupos tutorados, hemos logrado que los alumnos cambien su actitud, que se vuelvan empáticos, comprensivos y tolerantes a través de diferentes dinámicas grupales que les permiten desarrollar sus habilidades
y competencias, pero principalmente que generen conciencia sobre sus acciones, sobre la toma de decisiones. La siguiente fase son las conductas inadecuadas que ponen en riesgo la convivencia escolar. Para evitarlas, el cuerpo docente y directivo promueve una serie de actividades lúdicas, juegos de mesa, ajedrez, dominó, actividades deportivas, fútbol, básquetbol o de cultura general, poesía coral, poesía individual, oratoria, danzas folclóricas. De esta manera evitamos este tipo de conductas que ponen en riesgo la convivencia escolar sana y pacífica al interior de la escuela. En nuestra institución se ha impulsado la participación de la Escuela para Padres, donde su principal objetivo es propiciar la comunicación entre padres e hijos, disminuyendo las diferencias conceptuales ante los cambios que se producen en el desarrollo evolutivo de los alumnos. Promover la participación consciente y activa de los padres en el proceso educativo de sus hijos para tener en el futuro buenos ciudadanos con liderazgo y paz interior. De esta forma es como el personal de la Escuela Secundaria José Vasconcelos promueve la cultura de la paz. La paz debe ser una estructura preventiva que garantice los mecanismos apropiados para resolver discrepancias y conflictos, tomando como base el empleo de las capacidades de la inteligencia humana como la comunicación, diálogo y cooperación. El derecho internacional define la paz como la resolución no violenta de conflictos mediante tratados o convenios. Tomo como base esta definición para describir brevemente cómo la escuela ha implementado un protocolo de actuación que pondera el diálogo en la resolución de conflictos. Acuerdo de convivencia escolar. El documento permite a los miembros de la comunidad escolar estar informados y dar cumplimiento a una serie de valores y principios, actuar con mesura y desarrollar habilidades para mantener un equilibrio emocional de sus percepciones. Este protocolo de actuación ha permitido trabajar con disposición, responsabilidad y generar un ambiente seguro y armónico de trabajo. El fortalecimiento en la convivencia escolar. En este se promueve la invitación abierta entre los estudiantes y sus familias para participar en actividades cotidianas como círculos de lectura, lectura acompañante, club de escuela para padres y participación en eventos cívicos, entre otros, hasta llegar a la instituida Feria Anual de Convivencia Escolar. Es momento de reflexionar para saber si logramos el propósito de definir la cultura de paz y el rechazo a la violencia como un estilo de vida. ¿Qué consideran ustedes? ¿Comprendimos qué es la violencia y cómo su práctica puede generar más violencia? Ahora, ¿somos capaces de rechazar la violencia y definir en qué consiste la cultura de paz? Comprender que la violencia es el origen de la cultura de paz es una oportunidad para tener una convivencia sana. Investiguen más acerca de ello en fuentes diversas y confiables, su libro de texto y las páginas oficiales de instituciones gubernamentales e internacionales como la ONU y la UNESCO. Es momento de despedirnos y agradecer su atención a la sesión. Sí a la paz, no a la violencia. Gracias, Nadia, por acompañarnos. Gracias, maestro Leonel, por su guía, y a ustedes, alumnas y alumnos, les invito a encontrarnos en una próxima sesión. ¡Hasta pronto!